Bien, entonces, si bien es cierto, en la clase pasada hemos hablado acerca de las clases, ¿verdad? Ya veníamos hablando, haciendo un recordatorio, que teníamos 2 clases de oraciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas 2 clases? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cómo eran esas 2 clases? A ver, Fabricio. Membres, Ya, unimembre. ¿Cuáles eran unimembres esas? y ¿Cómo eran esas clases de oraciones unimembres? Unimembre, sé que no has tenido una clase de oración. que no tenía sujeto y predicado. Muy bien. Y la clase llamada bimembre eran las que sí tenían, Sujeto y predicado. muy bien, las que sí tenían sujeto y predicado. A eso le llamamos clases de oración. Y ahora vamos a ver la clasificación según su estructura. ¿Ya? Mira, vamos a ver aquí. Observen, mira, chicos, presten atención, ¿ah? Dice, tengo hambre. Vamos al cangrejo cascarudo. Vamos al cangrejo cascarudo, dice. Qué buena idea, Patricio, le dice. ¿Verdad? ¿Se acuerdan o han escuchado alguna vez este tipo de conversación? Sí, en voz de esponja. Ah, en Bob Esponja. Muy bien. Cuando Bob Esponja le dice, tengo hambre, vamos al cangreburger, creo que le dicen, ¿verdad? Ajá, al Cangreburger. Así no se llama restaurante, así no se llama restaurante. ¿Y qué le responde? Le dice, qué buena idea, Patricio, le dicen, ¿no? Ahí está. Ahora, yo pregunto, dice, ¿qué expresa cada oración? Por ejemplo, cuando dice tengo hambre, ¿qué presentará? ¿Duda, deseo o afirmación? Deseo. Deseo, muy bien. Y cuando dice vamos al cangrejo cascarudo, ¿cuál será? ¿Pregunta, sorpresa o exclamación? Pregunta, muy bien. Y cuando dice, qué buena idea, Patricio. ¿Qué será? ¿Deseo, exclamación o pregunta? Exclamación, muy bien. Muy bien, exclamación. Dice borró de arriba la pregunta. Muy bien. Entonces, mira, dice, escucha. Al hablar, muy bien, gracias Milenka por cerrar tu audio. Al hablar expresamos diferentes intenciones, según la intención que expresamos al hablar. Por ejemplo, cuando yo digo, ¡qué sueño! ¿Qué estaré diciendo? Pregunta, exclamación o deseo. Cuando digo, ay, qué Deseo. deseo. Y si yo digo, auxilio, ¿qué diré? Exclamación, deseo o pregunta. Exclamación. Exclamación. Muy bien. Exclamación. Y si yo digo, ¿qué haremos hoy? ¿Qué estaré diciendo? Pregunta. Pregunta, muy bien. Entonces, según lo que nosotros podemos hablar, según lo que nos dice, según la intención que expresamos al hablar, existen varias clases de oraciones. Ahí es donde va la clasificación de las oraciones, según nuestro modo de hablar. ¿Verdad? Ahora a continuación vamos a ver la clasificación. Y nos dice, mira, primero quiero que presten atención. Enunciativas son las que empleamos para afirmar o negar algo. Enunciativas. La misma palabra lo dice, enuncia, cuando enunciamos algo, ¿verdad? Dice, son las que empleamos para afirmar o negar algo. También se llaman informativas, ¿correcto? Por ejemplo, cuando dices la primavera llegó, es cuando estás afirmando algo, ¿verdad? Si yo digo, ¿qué frío hace?
es porque estoy afirmando que está haciendo un frío fuerte, ¿no? Entonces, a eso le llamamos enunciativas. Interrogativas. Sirven para preguntar. Sirven para preguntar. Dice, van entre signos de interrogación, como por ejemplo cuando yo dije, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, estoy haciendo una pregunta. Entonces, cuando tú expresas expresas tus intenciones, lo puedes hacer a través de preguntas, de exclamación, acerca de una afirmación o una negación. A eso le llamamos clasificación, ¿correcto? Interrogativas, con preguntas, ya chicos, con estos signos de interrogación. Exclamativas, expresan sentimientos como alegría, tristeza, admiración, etc. Para ello podemos utilizar estos signos de exclamación, como por ejemplo, qué hermoso día, nos dice, ¿no? O cuando decimos auxilio, socorro, o cuando decimos, qué rico, ¿no? Entonces ahí es cuando podemos utilizar a esta clase de oración como exclamativas, ¿ya? Luego tenemos las imperativas. Miss, ¿qué será imperativas? Nos dice que expresan orden o prohibición. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver, Celeste, prende tu cámara. ¿Qué estaré diciendo? Estoy expresando una orden, ¿verdad? Le estoy Sí. diciendo que ella tiene que prender su cámara. Muy bien. O por ejemplo, Milenka, cierra tu audio. Entonces, Milenka tiene que cerrar el audio. ¿Qué estoy expresando? Un orden. ¿Y cuándo es prohibición? Cuando prohibimos algo, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, te vas a caer, ¿no? Entonces, le estás prohibiendo, tal vez, cuando tú dices, no se toca eso, le prohíbes algo según tu expresión, ¿verdad? Miss, y cuando tú dices, no se toca eso, ¿tendrá que ir en signos de interrogación? No precisamente, porque tú estás expresando una prohibición y a eso le llamamos imperativas, ¿correcto? Bien, vamos a hablar de las desiderativas. Escucha muy bien, desiderativas. Son las que, ahí está la palabra, las que expresan deseo, ¿ya? Como por ejemplo nos dice, se forman con expresiones como ojalá, quisiera, me gustaría. Ejemplo, dice, ojalá salga el sol. O cuando decimos, ojalá comamos algo rico, ¿verdad? Entonces tú estás deseando algo, ¿no? Cuando nos dice que la forma de expresión lo damos a través de un deseo. ¿Cómo? Por ejemplo, utilizando el ojalá, el quisiera o el me gustaría, ¿no? Yo digo, me gustaría ir al Machu Picchu. Entonces, uy, qué deseo, ¿no? Cuando yo deseo ir o viajar, salir de Lima o conocer una maravilla. Entonces, eso es deseo. Expresión de deseo le llamamos, la clasificación de esta oración se le llama desiderativa. ¿Ya? Ahora, vamos con la dubitativa. La de duda. ¿Ya? Dubitativa. Expresan duda, nos dice. Se forman con adverbios como quizás, de repente, tal vez, posiblemente, ¿no? Ahí es cuando utilizamos, por ejemplo, quizás hoy salgamos temprano. O puedo decir, de repente no hay tarea, ¿no? Entonces, no sabemos si va a haber o no. Por eso es que utilizamos esas preguntas, esas palabras, esos adverbios de duda, como quizás, de repente, tal vez, posiblemente, etcétera. ¿Sí? Miss, ¿está mal? Sí, hijita. Sí, sí nos les estoy comentando a la hora que ingresé, que estaba un poco malita de la garganta y me he puesto una ampolla. Y probablemente hasta que me quiera dar sueño, creo. Miss, donde yo vivo, o sea, cuando amanece es bastante frío. Sí, debería dar un poquitito más despacio ya, para que ella no tosa mucho. Sí, me he puesto una ampolleta. Por eso es que ahorita creo que me está queriendo dar un poquito de sueño porque es muy fuerte esa ampolla.
Por eso llegué un poquito tarde para irme, antes de llegar al colegio me Yo coloqué he sacado la bien pocha. Bien, chicos, debajo del título, debajo del título vamos a hacer un esquema, ¿ya? Un esquema. Vamos por aquí. ¿Cuál? Vamos por aquí un ratito, a ver un ratito. Vamos a hacer un pequeño esquema. Aquí está. Ya está. Mira, el saco la noche me picó bien fuerte y por mi dedo y me dejó como una bolita. Sí. ¿Dónde está? Acá está. A ver, a ver. Un ratito, ya les voy a mostrar aquí unas, ¿Es grande o chiquitito? No, justo lo estaba, ¿dónde está? Aquí está. ¿Usted vio la película Encantos? Se trataba que una chica que El Encanto de Disney. sí, La película ajá, de Encanto yo no la vi, aunque ya se estrenó, yo no la vi, pero sí vi el tráiler y una música de de eso. de la familia Madrigal. Sí, que es, sí, Ustedes. Y vamos por aquí. Entonces decía, si hablamos de clasificación de oración, hablamos de 6 clasificaciones, ¿verdad? No confundir clasificación con las clases. Cuando hablamos de clases, cuando hablamos de las clases de oración, son 2. Cuando hablamos de clasificación, son 6, ¿verdad? A ver, yo pregunto, ¿cuáles son las clases de oración? ¿Quién me puede responder? ¿Cuáles son las clases de oración? A ver, Renzo. Renzo, no te escucho, amor. Acércate a tu audio. Muy bien, Renzo. Unimembre y bimembre. Son eso 2. dijo Renzo. Muy bien, Renzo. Sí, ya lo escuché ahora sí. Cuando hablamos de clases, son 2. Unimembre y las bimembre. Y cuando hablamos de clasificación, hablamos de 6. Enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas y dubitativas. Cuando hablamos de enunciativas, son las que empleamos para afirmar o negar algo. Uno de 2. Enunciativas. Afirmamos o negamos algo. Cuando hablamos de interrogativas, cuando hacemos, nos dice, sirven para preguntar. Todas las interrogativas sirven para preguntar. Exclamativas expresan sentimientos como alegrías, tristezas, admiración, etc. Imperativas expresan orden o prohibición, ¿correcto? Imperativas. Cuando decimos desiderativas, expresan deseo. Cuando deseas algo, puedes utilizar oraciones como me gustaría, ¿no? Quisiera, entre otros. Bien, tenemos clasificación dubitativas, que expresan duda. Cuando dices ojalá, quizás,
de repente, tal vez, ¿no? Cuando tienes cierta duda. Ahora, vuelvo a preguntar, cuando yo quiero expresar orden o orden o prohibición, ¿de qué clasificación estoy hablando? De ordenando. Cuando yo expreso orden o prohibición, ¿de qué clasificación estoy hablando? Imperativa, Miss. Muy bien, imperativa. Cuando yo quiero afirmar o negar algo, cuando yo quiero afirmar o negar algo, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué clasificación? Anunciativas. Enunciativa. Cuando yo quiero expresar una duda, cierta duda, Dubitativas. dubitativas, muy bien. Y cuando yo quiero expresar mis sentimientos de tristeza, de alegrías, de admiración, Exclamativas. clasificativas. Muy bien, Renzo, muy bien, Fabricio. Cuando yo quiero expresar un deseo, Desiderativas. desiderativas. Y cuando yo quiero expresar, cuando quiero hacer una pregunta, Una pregunta. muy bien, interrogativas. Muy bien. Ahora sí quedó claro. Y vamos a colocar actividades. Los que ya han colocado, ponemos a debajo. Crea tres oraciones de cada clase de oración, de cada clasificación. Miss, ¿lo puedo poner la pizarra, Miss? ¿Sí? Voy a colocarlo aquí. Hemos colocado actividades, ¿verdad? En la siguiente hojita, actividades. Miss, yo puse actividades ya. Después de actividades, ¿qué pongo, Miss? Debajo vas a colocar, crea tres oraciones de cada clasificación. Dime, Rencito. Tenemos que pasar en el cuaderno o ahí nomás se queda en el colo. En el cuaderno, mi amor, en el cuaderno. Ok, ya, Ya, mi amor. Vamos a colocar así. Crea tres oraciones de cada clasificación de la oración. Debajo vas a comenzar con enunciativas. Enunciativas. 2 puntos. Colocas 1, 2. Y 3. Ahí está. Y luego comienzas con interrogativas. Y así sucesivamente, ¿ya? A ver, a trabajar, por favor. Todos a trabajar. Eso va a ser la tareita del día de hoy. ¿Y copiamos solo eso? Cópienlo de acá, actividades, y luego dice crea tres oraciones. ¿Me puede esperar un ratito, Miss? Los que terminamos hasta aquí, ya nos podemos retirar, ¿ya? A ver.
Cuando terminemos todos nos podemos ir. Sí. Pero antes de irte me vas a mostrar. Sí, Miss. Antes de irte me vas a mostrar tus oraciones. ¿Como cuál era, como cuáles oraciones? ¿Qué me decías, Milenquita? ¿Y como cuáles oraciones vamos a hacer? Tienen que crear ahora ustedes sus propias oraciones porque ya hemos trabajado la clasificación de la... No te lo va a decir, Milenka. Tú lo No, tienes que crear. pero ¿qué tipo de oraciones así? Como, De cada clasificación, Milenka. ¿Qué nos decía la ya, enunciativas? Vas a colocar 3 oraciones de enunciativas, 3 oraciones de interrogativas, 3 oraciones de exclamativas, 3 oraciones de imperativas, 3 oraciones de desiderativas y por último 3 oraciones de dubitativas. ¿Ya? ya, Miss. Muy bien, Milenquita.